Claro, claro. Entonces, creo que de una cierta manera lo que la pieza que mostré martes, que mostré, tiene bastante que ver con este tipo de cosas que estoy dando en el taller, ¿no? Con este tipo de manera de moverse o de pesquisa o de búsqueda. Mas también tengo muchas otras piezas que tienen menos que ver con este tipo de trabajo, mas fue así que configuré este taller, que es lo taller que doy normalmente, y nunca pude sí, desarrollar otros talleres para las otras partes de mi trabajo. Y en la verdad a veces intento de dar también un poco otro tipo de partes, mas no es fácil ser capaz de pegar así un todo, no sé, pegar, porque son muchas, como saben, muchas capas de materiales a investigar, a desarrollar. Y entonces siempre quedé el taller más en torno de este tipo de trabajo que es de abrir posibilidades en el performer, intentar de poner el performer en un estadio de conexión con sí misma, con sí mismo, de una cierta, voy a decirlo, una cierta verdad de sí propia, de sí propio, que es un poco como creo, en lo que creo que podrá venir materiales más consecuentes y en este estado de abertura, de menos, sí, a donde la gente se puede menos agarrar a sus creencias. Claro que hay siempre, y también hay las mías, y más así intentando de tocar a estados a donde hay un poco más de vulnerabilidad, un poco más sí, de transparencia y a donde tal vez se sepa un poco menos para ver qué hay por aquí se pasando en las personas que tiene que ver con lo que saben y creen, mas también tiene que ver con lo que no saben o creen o ni tal vez pensaran, no sé, intentar de tocar en estas partes de la persona para que los materiales que surgen de cada persona sí, vengan de lugares que son muy ricos en nosotras, más tal vez no nos demos cuenta todavía o algo así, junto con los que también ya conocemos, claro, esta mezcla, siempre una mezcla, ¿no? Este nombre bien porque yo vengo de la generación de a donde vengo, ¿no? Vivimos en jóvenes, vivimos todavía una danza muy estetizada, a donde lo que interesaba era un cierto tipo de estética, el foco era mucho más lo estético que la reflexión de este mundo donde estamos y cómo
cómo esta arte que es la nuestra puede estar respondiendo a una serie de reflexiones, ¿no? Era tipo una danza muy hecha para la música, con la música, y para un cierto visual, para una cierta estética, etcétera, y mucho menos una danza más reflexiva, que tiene más en cuenta, sí, pensamiento, reflexión, conexión con el entorno, con este mundo donde vivimos, y etcétera, con el pensamiento. Y entonces, como vos dos que están en el taller ya saben, propongo una serie de herramientas para ayudar a esta conexión entre pensamiento y práctica, ¿no? Entre palabra y cuerpo, así toda una serie de herramientas para ver cómo podemos acercarlos, estos dos dominios más y más, cruzarlos, etcétera. Pues desde hace mucho tiempo, ¿sí? Porque desde muy temprano empecé también a enseñar, ¿no? Me propusieron muy temprano de, a ver, podrías dar un taller de cómo haces las cosas que haces. Y yo estaba así, tipo, más, yo ni mismo sé muy bien cómo las hago, cómo voy a enseñar. Sí, más da. Esto fue una propuesta de Madalena Vitorino, que es una otra coreógrafa portuguesa que un poquito más mayor, que tiene como más de 10 años que yo, y que es una de las fundadoras de Forum Danza, esta estructura que es muy pedagógica en Lisboa. Y hace muchos años empezaron a hacer una serie de cursos bastante interesantes y proponían a gente muy joven, yo era súper joven, más que habían empezado a hacer sus cosas, de venir a enseñar. Y esto fue un súper buen ejercicio de, ok, ¿cómo voy a enseñar mi manera de hacer y tal? Y entonces desde hace 30 años, 35 años que vengo desarrollando estas herramientas y ahora, sí, ahora al principio estaba siempre hiper estresadísima de enseñar, mas con el tiempo pues las cosas se constituyeran un poco más sólidas y ya me siento más pues con estos materiales para proponer. Es verdad, es una cosa desde hace mucho tiempo y es así como una colección de ejercicios, de propuestas que tengo y que voy dando. Sí. Yo no diría variar, más diría que me da como una tranquilidad, algo así, en el sentido que porque el momento de hacer una pieza nueva, de crear, es siempre un momento de grande incertidumbre, ¿no? Estamos así un poco a las ciegas, y cuando se torna una cosa que da mucha ansiedad, pues puedo, ¿por qué no utilizar tal vez? Vamos a experimentar con esta cosa que ya conozco, ¿no? Y solo para desbloquear o para me acordar, sí, también podría añadir esto o mezclar con, porque lo hago en el taller, entonces también aquí podría. Me da un poco de seguridad, de tranquilidad. No diría que cambia algo, más se queda así, un poco como un piso, ¿no? Un piso. Y también hay por ejemplo, esta primera clase a donde empiezo a proponer estas herramientas de no saber, de intentar de
hacer con un lado menos racional, menos consciente y tal. Más después, como daba muchos talleres de una semana, que son cortitos, y empecé a sentir que estaba siempre empezando y nunca continuando y nunca acabando. Ya estaba empezando a decir, estoy me tornando una especialista de empezar y no tengo ni idea cómo continuar ni cómo acabar. Y por eso hago esta cosa en la primera clase, ok, entonces en la primera vamos a empezar, a continuar y a acabar de una vez, si no voy a... Y por eso hago, ok, juntar materiales, poner en espacio, poner juntos y eso da como algo que ya es palpable, ¿no? Que ya se puede ver. Y entonces también ha un poco creo que eso, por ejemplo, es una influencia de la creación en la pedagogía, tipo, no puedo estar solo empezando, levantando materiales y después, ¿qué se hace con esos materiales? Y nunca vamos a tocar esta parte. También, no sé si vamos a hacerlo mañana, tal vez. Yo, por esos problemas de ansiedades en la creación, también fue construyendo un poquito un esquema de composición, que no es bien una receta, ¿se dice receta? No es bien una receta, y mismo gente que lo conoce me dice, Vera, esto no es nada un esquema para componer, esto es un esquema para descomponer, etc. Más para mí es un poco la misma cosa, un piso, una cosa que me da una especie de tranquilidad para me acordar, ¿qué hay de posible como materiales? ¿Qué hay de posible como procesos de composición? ¿Qué hay? Y creo que aquí estaría bien con vosotros que son profesores, de compartir eso, a ver también lo que me dicen y que puede ser tal vez útil para vosotras. Y eso también es una gran conexión entre lo hacer, lo componer, lo crear y la pedagogía, porque fue también intentando de traer este esquema de composición para los talleres, para dar un poco de herramientas tal vez más palpables sobre la composición, sobre la creación. Es así, es un esquema a donde hay 4 cosas iniciales u centrales, que son performer, espacio, tiempo y público. Sí. Y a veces empecé a intentar de juntar contexto también, mas lo tengo mucho menos desarrollado y está así un poquito allí de lado. Más hay cosas del contexto que puede ser contexto social, puede ser contexto espacial, por ejemplo, si está en la calle, en teatro, en estudio, puede ser todos tipos de contexto, ¿no? Sí, si es por la mañana, si es por la noche, si es con profesionales, si es con amadores, toda esa historia de contexto. Ok, y entonces, performer. Después en este esquema intentamos, porque de cada vez que lo presento, cada persona va a contribuir con algo. Está faltando todavía esto o aquello, y siempre estoy añadiendo cosas. Más intento de escribir, listar todos los materiales que tiene un performer. De todos tipos, la voz, el movimiento, la escritura, todas las cosas que una persona que es un performer puede hacer y utilizar, pues, y que son pues, todas las cosas que conocemos de posible. Porque esto también, ¿por qué? Porque
la danza siempre me pareció un medio tipo, ok, hacemos así, hacemos asado, podemos hacer así, ok, ya está, y es muy poco, tipo, muchas veces la sensación que era muy poco y que no era suficiente para decir lo que quería decir, etcétera, etcétera. Entonces ya era una manera, no, todas las cosas que podemos hacer, porque son muchas más que solo esto y esto y esto, ¿cierto? Entonces, así para tenerlo ahí presente, para estar visible. Y lo mismo con lo espacio y con lo tiempo. ¿Qué se puede hacer con lo espacio? ¿Okay? ¿Qué se debe hacer con lo espacio? Porque, y eso me parece una cosa muy importante. Veo muchas veces una implantación de los materiales en escena sin tener en cuenta todas las cosas propuestas por un espacio, ¿sí? Que son verdaderamente, no sé, es verdadera, digamos, es como en la pintura, ¿no? Con todas las estructuras de la fuga, de lo no sé qué, de la perspectiva, de todo eso, de lo que es la derecha, que es la izquierda. Todo eso por ejemplo, la pintura trabajó por siglos. Y que también se trabajaba mucho en la escena, por ejemplo, hay todos unos códigos, no sé, en la ópera, en el siglo XVIII, no sé qué, de si entras por la derecha alta, que hay códigos, qué quiere decir, si haces una diagonal, si no sé qué, todas esas cosas, un círculo, una media luna, la proximidad, la distancia, todo lo que se puede diseñar en un espacio y que muchas veces siento que está un poco olvidado en la danza, que está tipo, puff, se pone aquí la gente en escena, bailan así, tatatí, y no hubo trabajo de toda esta posible complejidad espacial, que es arquitectural, que es tanta cosa, y que también estará diciendo muchísimo, creando muchísimo estado, ¿no? No solo los performers y sus estados, mas también lo que se diseña, crea, construye, compone con lo espacio, que es tan importante y que está un poquito olvidado, creo. Y la misma cosa con el tiempo también, y ahí podemos hablar de los siglos de música, ¿no? Que tenemos encima de nosotras y que también es un conocimiento inmenso, que yo no puedo decir que tengo, no, tengo vagamente también, no soy más que me parece que también es todo un otro mundo de posibilidades para componer, crear, decir y que tal vez también están un poquito, tal vez menos que lo espacio creo que está dejado un poco más porque tenemos todavía mucho trabajo de ritmo, de cadencias, ¿no? Como bailarines y tal vez esto esté más presente. Mas de toda manera, pensar que es ¿qué dice un ir despacio? ¿Qué dice la velocidad? ¿Qué dice la inmovilidad? ¿Qué dice los ritmos aleatorios que no son constantes? Que crean y cómo podemos trabajarlos de una manera que va a contribuir a una narrativa o a un estado, a una atmosfera, a todo eso. Pronto, entonces en este esquema intento de listar todas las posibilidades con espacio, todas, que no serán nunca todas con el tiempo y también todas con el público, ¿sí? En el sentido, ese público, ¿qué sabe antes de venir? ¿Qué sabe en el hall antes de entrar, por ejemplo? ¿Qué uno da antes que entre? ¿Qué se da después que se va?
se da algo también, hay un programa visión, está sentado en la madera o en una cosita más, está de pie, está acostado, está viendo arriba, está viendo abajo, está muy cerca. ¿Qué se hace con su cuerpo también, con su estado y cómo va a recibir la obra con todas estas condicionantes o no condicionantes? Claro que sabemos todas que es muy más fácil van a sentar en un teatro frente a un escenario, claro, y esto ya está allí, es mucho más fácil, ya está, el edificio ya existe, las sillas existen y yo también no quiero decir que tenemos que cambiar todo esto todo el tiempo. Podemos pensar en cambiar, podemos no pensar, y a mí también me gusta muchísimo sentarme en mi sillita y caer en el silencio y empezar a contemplar una cosa, me gusta muchísimo. Es como una meditación, es un viaje de contemplación y de percurso de mis ojos, mis oídos y mi cuerpo está en un recorrido de formas, de ritmos, de espacios, de mensajes o no mensajes, de palabras, de no palabras. Me encanta to dive, sí, en este viaje. Claro que hay viajes que me gustan más, en que viajo más, viajes a donde no viajo tanto, más es el contrato, ¿no? Entonces es un poco... Y después, para terminar de decir qué hay en este esquema, después hay como, digamos, una próxima caja a donde hay cómo se puede... ¿cómo se dice? Explorar los materiales. Entonces, hay estos materiales todos, de lo performance, del espacio-tiempo público. ¿Cómo vamos a hacerlos desarrollar o mismo aparecer? ¿Sí? Porque hay para mí una gran diferencia entre explorar un material o hacerlo aparecer por su primera vez, digamos así. Y entonces esta caja es de herramientas de hacer aparecer mucho lo que estamos, por ejemplo, en mi caso, lo que estamos haciendo esta semana, ¿no? Estoy proponiendo cosas para hacer aparecer materiales y tal. Después, una otra caja para cómo explorar los materiales ya aparecidos. Cómo podemos estar allí, los trabajando con los espacios, los trabajando con lo tiempo, los trabajando de diversos modos, ¿no? Y después creo una otra caja de cómo componer, ¿ok? ¿Cómo vamos? ¿Qué principios vamos a utilizar para componer? Todas estas cajas no tienen que estar necesariamente en esta orden, ¿ok? Por ejemplo, tal vez voy a empezar con cómo quiero componer, qué principios, ¿eh? Y después entonces tal vez, entonces a partir de este principio, ¿qué materiales del performer serían más adecuados o del tiempo? Y estas cajas están también interagiendo en este sentido para responder a esta cuestión de esta caja, qué es lo mejor en esta otra, o mismo dentro de la misma. Por ejemplo, voy a utilizar rostros, ¿sí? ¿Y cuál es el otro material del performer que hace sentido? Estoy olvidando una cosa muy importante. Para trabajar el rostro, sería la escritura, sería el sonido de la voz sin palabras. Así también se puede hacer preguntas y respuestas dentro de una misma caja. Y hay una caja muy importante de que no hablé, que es totalmente central, que es una caja que llamo las cuestiones fundamentales de la existencia y cuestiones fundamentales artísticas.
Y también a veces cuestiones fundamentales del momento que estamos viviendo, histórico o personal, también podría ser. Entonces, que son un poco el centro del esquema, en el sentido que pues lo que voy a procurar de materiales de tiempo, por ejemplo, debería estar muy ligado a mis cuestiones existenciales o artísticas, etc. ¿Okay? Es a partir de aquí, es como un filtro. Por ejemplo, si poníamos materiales performance, materiales tiempo, espacio y materiales público, ellos van a atravesar este filtro de las cuestiones fundamentales para saber cómo hacer aparecer el material, cómo trabajarlo y cómo componerlo, por ejemplo. Es como un filtro. Y esto porque hay mucha gente que me dice mismo, gente con quien trabajo ahora de bailarines y que ya fueran mis alumnos y que me digan, ay, Vera, tu historia de cuestiones fundamentales de la existencia, mas es demasiado pesado y no sé qué. Y yo estoy así, tipo, no, lamento, la vida es demasiado pesada, tal vez, eso es el problema. O sí, no es fácil estar aquí, no es fácil ver todo lo que está en torno, no es fácil digerir todo esto que tenemos que digerir, más para mí me parece que es los trabajos con los cuales tengo una relación más intensa, que tienen una fuerza mayor, más fuerte en mí, una fuerza más fuerte. Y porque tienen algo de vital, de fundamental en lo estar aquí, en la vida, en este planeta, en este cosmos y tal. Y entonces para mí sí, me continúa a hacer mucho sentido me parece que es muy importante tener presente cuáles son nuestras cuestiones que nos mueven más también, porque creo mucho que si me mueve mucho, probablemente va a mover también una parte, no, nunca todos ni todas, más una parte por lo menos de la gente que está asistiendo o participando o que está ahí en este trabajo. Sí. Claro, claro. Ay. Ciertamente, por ejemplo, y es una cosa que está presente en algunos de los trabajos que hice en los últimos años, y especialmente en uno específico, es la desigualdad. Y pues esto es una cosa muy específica socialmente, económicamente y tal, más llegué a este tema, curiosamente, bastante porque estaba también trabajando bastante con cuestiones de medio ambiente y de sostenibilidad. Y aparentemente hay una relación entre desigualdad y consumismo. Y el consumismo después tiene muchos reflejos en la sostenibilidad, en el problema del medio ambiente. Y entonces, por ejemplo, estas dos cosas siempre, desde hace unos años, estuvieran y están bastante presentes. Más también puedo decir antes que siempre me interesé mucho por todo lo que es imaginarios bizarros, ¿se dice bizarros? Siempre me interesé mucho por la figura del monstruo, porque los seres humanos tienen tanta tendencia para inventar monstruos, crear monstruos, diseñar monstruos desde siempre. Y eso cuando era muy joven me daba mucha curiosidad. ¿Por qué estamos siempre inventando unas criaturas que no existen, que son súper bizarras y no sé qué? Y entonces fue haciendo un poco de estudios en torno de eso, antropológicos,
visuales y etcétera. Por ejemplo, también, ciertamente otra cosa que me interesa mucho es pues de notar que hay una serie de constricciones en la sociedad, ¿no? De reglas de sociedad, lo que se debe hacer, cómo debemos comportarnos o no, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Y hay toda una manera que nos configuró, ¿no? Nos creó como estamos en nuestro comportamiento, que es una manera específica, que es también una manera específica de la sociedad occidental, que no es de todas las sociedades, no son todas iguales, mas de toda manera hay bastantes similitudes, no sé, por ejemplo, en lo que dice respecto, por ejemplo, a la sexualidad. En muchísimas culturas muy diversas, la sexualidad es muy reprimida, con religiones que la reprimen mucho y tal, mismo si son religiones aparentemente muy diversas. Y más también todo otro tipo de comportamiento, los comportamientos que tenemos, que tienen todas sus reglas, constricciones, etc. Y me gusta mucho en el trabajo pues, de ver el estudio un poco como un laboratorio de sociedad, ¿no? En el sentido, ok, si afuera no se puede hacer esto y esto y esto, y esto. Ni sabemos todo lo que no podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, desde tan chiquitos que aprendemos todo esto, las maneras y todo, que creo que hay un montón de autorrestricciones que tal vez ni sabemos que estamos haciendo. Y entonces me gusta mucho ver el estudio y el trabajo, la experimentación como una manera de, ¿y si yo fuera totalmente libre? Claro que nunca seré más. ¿Cómo me comportaría? ¿Qué haríamos? ¿Cómo nos relacionaríamos? Etcétera. Y es un poco sí, me interesa mucho la idea de la libertad y qué es la libertad, cómo se manifiesta y cómo la viviríamos si podríamos vivirla o cómo podemos vivirla en nuestros micro espacios de pequeñas o grandes libertades. Eso me interesa mucho, siempre me interesó mucho una posibilidad de apertura en el estar, la posibilidad de apertura en el estar y cómo se configura, porque también no lo sé, también vivo en la misma sociedad de toda la gente. Sí, porque la verdad es que siempre tenemos información antes de ir al teatro o de ir a la función a donde sea. Durante, claro, tal vez nos van a dar otro más, un texto más, nos van a dar algo, no sé, nos hacen atravesar, nos ponen ya, no sé, un sonido en el all antes de entrarnos, por ejemplo. Nos están dando ya cosas para nos hacer entrar, ¿no? Y más no pensamos tanto en el después. Puede ser muy interesante de recibir algo que te haga una confrontación con lo que viste, con lo que asististe, que va a... Como en un libro tienes un epílogo, tienes un prólogo, así, pensar un poco... Por ejemplo, una vez fui a una función muy interesante de un grupo belga que se llama, un nombre muy complicado, Ontroerend Good, y que es una compañía que trabaja muchísimo con la participación del público, más de una manera a donde no sientes que estás siendo obligada a hacer algo que no quieres hacer. Lo trabajan súper bien. Y entonces en una de sus funciones te pedían tu enderezo, a dónde habitas, dirección,
y como no sé, hace un mes después recibías una carta. Sí, lindo, porque en esta función tenías como un diálogo con uno de los actores o una de las actrices y había todas unas cosas. Y después de un tiempo recibías algo que venía de esta experiencia, ¿sabes? Es muy interesante, te da una otra capa a la experiencia. Y como eso puede ser muchas cosas, ¿no? Que podemos pensar, inventar, no sé, de que se pueda hacer, claro, como un correo, por ejemplo. No sé, que para continuar, para añadir a la experiencia. En esta cuestión de entre, entre hacerlo solo para sí misma o solo para entretener, ¿qué queda de alternativas? Algo así. Um, mm, Bon, yo diría, hay una otra cosa de que a veces me gusta intentar de hablar, intentar de abordar, que son lo que llamo cuestiones ético-estéticas. Y entonces, por ejemplo, podría decir, creo que es también lo que está detrás de lo que dices, que solo para mi placer y no sé qué, es una cosa muy egoísta, sí, muy egoísta en torno de mí misma. Y entonces se queda una cuestión ético-estética, ¿no? Porque el problema ético del egoísmo y que estoy trabajando estéticamente, ¿no? En en este arte. Y entonces, ¿cómo decir? Pues no me parece nada interesante, ¿no? Porque después, danza solo para entretener también no está nada conectada con las cuestiones fundamentales de la existencia, está solo en una superficie para te entretener durante un momento y tal vez te impresionar, porque muchas veces entretener eh, está relacionado con impresionar, ¿no? Con acrobacias o con cosas espectaculares, no sé qué. Y entonces esto también para mí es un gran problema ético-estético, utilizar un arte, que es esto para nosotras, de la danza, de la performance, para impresionar, me parece súper nada interesante y, y porque impresionar es como, de una cierta manera, es como tomar poder por tener como posibilidades extra algo, ¿no? Extra normales, extra comunes, etcétera. Y es una forma de tomar poder de alguna manera. Y entonces también es para mí un problema ético y por tanto ético-estético. Y entonces, pues es una pregunta difícil, porque intentaré, ok, entonces, ¿qué se queda para mí de alternativas? Porque, mm, entonces, creo que si pienso que no es ni para impresionar, ni para entretener, más yo puedo estar muy entretida, no sé si se dice así, entretenida, con algo, por ejemplo, cuando decía, me gusta mucho, me sentar, empezar a contemplar, recibir estas imágenes, estas palabras, lo que sea, estos ritmos, si tienen jugo suficiente, ¿no? Si tienen una consistencia
de composición, de todo esto de que hablábamos, ¿no? Que está posiblemente presente en una función, si tiene esta riqueza de complejidad, de utilización de los materiales y todo, yo estaré muy entretenida, mas no con es un otro tipo de entretenimiento, ¿no? Que me capta muchísimo, que me entretiene muchísimo, más porque es rico y no porque es de solo luces, colores, no sé, este tipo de, no sé. Y de toda manera, creo que si estoy en escena, probablemente yo también tendré que tener un cierto tipo de placer, de sí, ya probablemente ya trabaja, ya, ay meu Dios, los tiempos de los verbos, probablemente ya habemos trabajado para que no sea una cosa que está cerrada en mí misma. Mas también si yo no tengo placer ningún, si es una cosa fastidiosa que tal vez también no voy a poder, no habrá tal vez una cierta vibración, ¿no? Una cierta energía, fuerza, algo que va a pasar para los otros y las otras. Entonces, este problema de lo placer encerrado en sí mismo, me parece que si es un placer abierto, ¿no? No sé, que no es solo para, que no es un placer de la vanidad, ¿cómo se dice? Vanidad, porque también hay, para mí, vanidad para mí es un gran problema ético-estético y sí, a donde la persona se cierra muchísimo en su, no sé qué, en su maravilla, no sé qué. Entonces, sí tengo, si se pasa algo conmigo y para mí misma, más que no está encerrado en mí misma, que no está encerrado en mi vanidad, que no está encerrado, que está así, fue trabajado para estar abierto a las otras personas, creo que se puede tenerlo de toda manera, más con abertura, ¿no? Sin ser solo para mí, algo así. Siempre me pareció que no, que nunca podría mucho, es que cada persona es tanto, una persona tiene sus orígenes y sus experiencias y va a ver a través de ellas y es muy complicado de poder decidir, ok, van a todos y todas comprender exactamente esto, a ver exactamente esto. Claro, por un lado es imposible, me parece una tarea bastante imposible y de una parte, entonces no tengo como, no sé cómo decir, ilusiones de que voy a poder hacer algo así, ¿no? Y también, de verdad, me gusta mucho, ¿qué viste tú? ¿Y tú qué viste? Me gusta mucho saber esas diferentes visiones y impresiones y comprensiones. También me interesa mucho y me gusta mucho de recibirlas, preguntar, recibir y ver y comprender más de mí, de lo que hago con eso. Ah, sí, esto también está presente. Ah, no había totalmente comprendido. Eso me gusta mucho. Más, claro que también cuando estoy haciendo, por ejemplo, estoy en un estudio, estamos experimentando, estoy viendo las cosas que las personas están experimentando, yo también y tal. Claro que estoy eligiendo algo que vi y que quiero que más gente vea, por ejemplo, ¿no? Y que sentí, que pensé, que me gustaría mucho que más gente vea, sienta. Entonces voy a intentar canalizar la cosa, la composición, la forma, de manera que eso esté a lo más presente, visible, entendible, no sé, posible, para que más gente tal vez va a verlo, sentirlo de esa manera.
Entonces, 40 años atrás, no, por ejemplo, yo tuve, cuando vi por primera vez el trabajo de Trisha Brown, fue en 87, tenía 21 años y ella y su compañía fueron a Lisboa a presentar un montón, como 6 programas diferentes, una cosa así de una semana, no sé, una cosa enorme, fantástica. Y yo fui a ver todo, trabajaba en la Gulbenkian, podía entrar de gratis y fui a ver todo, todo. Y eso fue muy impactante porque en ese momento no había nunca visto así trabajo de release technique. Y de repente fue como así una gran identificación, tipo, pues mi cuerpo también es así. No sé, algo así, tipo, ay, sí, yo estoy viviendo esta cosa. Una identificación enorme, también esta riqueza de composición y todo estaba así. Más después, un poquito más tarde, empecé a ver el trabajo de Pina Bausch, y entonces, ¿no? Tan diferente, tan teatral, otra nada teatral, no sé qué, más que me encantó también esa posibilidad de mezcla mucho más teatral, mucho más expresiva, mucho más, aquí está una manera de poder decir cosas concretas con la danza, entonces es posible. Mas también me gusta tanto la otra. Y entonces estaba así tipo, debe ser posible hacer una mezcla, las mezclas, ¿no? Y después, entonces, estos 2 polos, Pina, Trisha, también es una cosa súper de mi generación, ¿no? 2 polos súper importantes y dos objetivos, ¿no? Que me gustaría de llegar a este tipo de perfección y de abertura que tiene Trisha, por ejemplo, y de composición súper compleja, súper rica, más esta posibilidad de decir cosas y de también tener un montón de humor, por ejemplo, de tragedia también, de humor también, y de estos personajes y tal, tal. No, después, por ejemplo, también la importancia de la improvisación en mi vida, en mi trabajo, porque tuve la suerte porque tenía un trabajo improvisado que tiene mucho que ver con este que mostré aquí, con este que es lo que podemos decir de Pierre, más el anterior se llama, tal vez ella podría danzar primero y pensar después, que es un solo muy antiguo. Este título es una frase en Esperando Godot de Beckett, está dentro de la pieza, y es, en términos de material de movimiento y tal, es muy parecido con esta pieza de Pierre. Y porque ciertas personas miran este trabajo que es improvisado, como Pierre, me invitaron a participar en varios proyectos de improvisación de Meg Stewart, de Steve Paxton, de Lisa Nelson, de Mark Tompkins, sí. Estos 4, tuve la suerte de que me invitaron varias veces a varios proyectos y eso fueron experiencias súper importantes en el sentido sí, de comprender un montón de cosas que podía hacer, que tal vez no estaba haciendo en mis trabajos, y de comprender, también puedo hacer esto y esto y esto, y no sé, y también vivir, atravesar este periodo que tal vez es una hora, que tal vez es algo así, vas a atravesar este periodo de gran deriva, de gran desvío, de estar en un estado realmente muy diverso de lo estado cotidiano y de esta conciencia cotidiana y de lo real. Y entonces esto también me configuró mucho las experiencias de improvisación y de improvisación así en espectáculo, y en espectáculo que no es solo de danza, que puede contener muchas cosas
y a donde la gente que dirigía realmente proponía, vamos a hacer de todo tipo de materiales, no solo danzar, no solo, y los músicos no solo tocar, los otros no solo, y con la luz, por ejemplo, también improvisada, que es una cosa también muy interesante, con toda la gente al mismo tiempo construyendo en tiempo real una función. Y esto siempre me encantó, me encanta, y les agradezco mucho estas oportunidades que me dieran de vivir eso. Y después creo que también fui siempre muy influenciada por la música, siempre vi, sí, no hay música, ahora para el espectador no hay música ninguna en mis talleres. Sí, porque siempre vi mucha música improvisada, música experimental improvisada. Vi que en concierto, escuché más, y eso, sí, no, es claro que están riendo porque de un lado, esta es, por ejemplo, la música improvisada que vi en concierto, que veo más, ahora menos, más que veía muchísimo. Siempre me enseñó mucho en términos de composición, verdaderamente, con grandes compositores en tiempo real, muchos que vienen del jazz y otros más de la música experimental, pura y dura y tal, y de comprender qué están componiendo, con qué materiales, qué están añadiendo, contradiciendo, y todo eso siempre me encantó. Y también siempre me gusta muchísimo danzar con música. Y si este fenómeno de la música que te pone a danzar sin que sepas cómo, es como automático, ¿no? Y eso siempre me encantó. ¡Wow! Hay sonidos que me hacen mover sin decidir, sin que... Más, por otro lado, también vengo de una tradición de hacer una danza, es poner una música y bailar para la música, con la música, respondiendo a la estructura de esa música, a las cuestiones de este compositor, a todo lo que está allí, más que no es mío, que no es tal vez mi vivencia, no es mi necesidad. No puede, me parecía siempre muy raro que, más así, yo no conozco mi ritmo, yo no conozco mi cadencia propia, no conozco lo que quiero es hacer una danza y que el compositor me vea y hacer una música, claro, para mi danza, no soy yo que voy a hacer una danza para su música. Sí, eso me parecía tan raro, ¿por qué no es al opuesto? No, y así no puedo conocerme tan bien, estoy solo respondiendo a esta música. Tal. Más de toda manera, la música para mí es una cosa, un arte excepcional, con lo cual siempre aprendí mucho, siempre estuve mucho con músicos. Yo desde hace bastante tiempo intento de mantener un grupo de investigación para mantener una cierta práctica de creación, de composición, de pensamiento, más en la práctica, que no sea solo para hacer piezas. Entonces tal vez va un poquito al encuentro. Y en este grupo intentamos de cada persona propone problemas, por ejemplo, que tiene, que gustaría de tener ayuda para resolver, para pensar, y entonces podemos hacerlo hablando, reflexionando con palabras, etcétera, etcétera, con lecturas tal vez, ¿verdad? O también, ¿cómo se podrá resolver esta cuestión en práctica? ¿Con qué prácticas? Cada persona puede salir con varias prácticas, entonces ahora tenemos un programa de estudios sobre esta tua cuestión que quieres intentar o a veces también cuando llegamos lo hacemos 2 veces al año, sí, como una semana una vez, 10 días una otra vez, sí.
Y después también me contarán cómo hacen vosotras y vosotros. Y a veces una persona está haciendo una pieza en este momento, está en una parada y tiene como cuestiones y tras los vídeos de los ensayos y vamos a ayudar a ver y la persona explica, ok, aquí estoy bloqueada con aquello, no sé qué hacer de esta parte. Y las personas pues intentan de dar sugestiones, ayudar y tal, también puede ser eso. Es un poco, por ejemplo, este grupo tiene funcionado un poco así. También a veces venimos con cuestiones fundamentales artísticas que queremos ver exploradas, entonces, ok, vamos a la tuya, y esta semana es para estas dos cuestiones, pum, 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 y inventamos maneras de cosas así. Y es verdad que una parte de estas personas son personas con las cuales trabajo como intérpretes co-creadoras, otras son colegas, coreógrafos, colegas. Y sí, sí, y que estamos intentando, y que intentamos mantener las mismas personas porque se crea como un patrimonio de pesquisa, ¿no? De reflexión en conjunto y eso ayuda a continuar. Súper, muchas gracias. Gracias.